Y está con nosotros del otro lado de la línea Melisa Redondo. Hola Melisa, ¿cómo te va? ¿Estás ahí? Está silenciada, Melisa. A ver. Estoy Ahí silenciada con Ahí está. la pose está. de una persona que no sabe usar Zoom. ¿No? No, sí sé, pero estoy actuando como si no supiese. Es como que me quiero olvidar de la pandemia. Por eso Eh, hablo eh, in- silenciada y todo. ¿Ingresaste en la pandemia al mundo Zoom, como todos? Ingresé en la pandemia al mundo Zoom, como todos, y fue muy traumático todo. Todo lo odié, pero bueno, nos tuvimos que acostumbrar. Se, se, se te ve muy lindo, tenés un fondo como fuera de foco atrás Ah, sabe, porque que, eso que- lo que lo hacen los sabés que hacer. saben. Sí, sí, sí. Es Sí. cierto. O los que lo hicieron mucho tiempo y se aburrieron ya de salir con lo mismo atrás, entonces está eso. Melissa nos va a hablar del humor porque es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, pero está muy interesada en la línea de las relaciones entre el humor y la sociedad argentina durante el 70 y el 80. Hablamos mucho acá sobre ese tipo de humor, sobre qué pasó con ese humor, si se puede seguir riéndose uno de esos, si no se puede seguir riéndose, qué pasó con la gente que hacía ese tipo de humor. Es así, ¿no, Melissa? Para mí, diste en una tecla que es lo que a mí más o menos casi que me empujó a estudiar eso. O sea, yo, como vos dijiste, estudié sociología y después empecé a hacer, bueno, el camino de los posgrados, que a veces son demasiado largos. Y precisamente porque son largos dije, bueno, quiero estudiar algo que me interese, que me interpele, ¿viste? No quiero hacer algo que sea un moplo y que después me quiero matar porque tengo que hacer una tesis de 300 páginas de algo que es un embole. Y a mí siempre me pareció muy interesante. Yo nací en el 88, o sea, yo soy bebé democrático, con lo cual yo no Claro. viví ni los 70, ni lo que fue la transición democrática, y siempre me pareció una época muy llamativa, muy impactante por todo lo que escuchaba. Y después de leer mucho sobre esas épocas, me di cuenta que obviamente hay memorias a las que es muy difícil acceder, ¿no? Preguntándole a alguien, Sí. bueno, ¿y vos qué hacías en los 70? ¿Y vos Claro. dónde estabas? ¿Por qué? Es difícil porque también las memorias se construyen desde el presente y bueno, todas cosas que hacían difícil que yo pudiera acceder a memorias de esa época, pero a mí siempre me interesó la cuestión del humor ¿Te gusta por el una... humor en general? Digo, ¿sos una persona que Exacto. consume humor? Lo consumo, Bien, a veces trato de producirlo, no de manera formal, pero sí. me parece importante tratar de siempre encontrarle la parte graciosa a la vida y no tan solemne. Y me di cuenta que en el humor hay como un vehículo medio interesante para acceder a cosas que quizás uno desde lo racional no se da cuenta, ¿no? Y justo con el humor de los 70, pensaba en esto que vos decís, hay una cuestión de ok, hoy quizás es un humor que muchas de las cosas que aparecen en el humor, al menos el humor oficial, más Sí. mainstream, te diría, que yo analizo, que es principalmente las películas de Almeida y Porcel, son cosas que hoy no pasan un filtro. Claro. Pero en los 70 lo pasaron y eso también habla de cómo era la gente. ¿Y cuáles fueron los discursos predominantes que vos observaste o analizaste como para investigarlos? Mira, lo que yo hice, o sea, las fuentes que yo usé fueron las películas de Olmedo y Porcel producidas por Aries. ¿Por qué? Porque esas películas eran películas que habían pasado la censura. Eso Ujú. para mí ya era un dato importante, que no Bien. habían sido censuradas en una época de censura muy férrea, muy fuerte, Pero porque es del... para entender qué tipo de censura se establecía en esa época, cuál era lo no permitido. Cualquier cosa podía ser. Podrían blurearle un pezón de Ok. alguien, podían censurar estupideces. En títulos. general, toda censura está mal. Pero en esa época, el 80% de las cosas que se Era censuraban muy exagerado. no, ni siquiera tenían algo con sentido, ¿no? Bien. Eran más censurables estas películas que lo que se censuraba. Sí, igual, claro, sí, eso es interesante lo que planteás, pero además también la censura te habla, ¿no? De las normas de la época, qué Sí. se permitía, qué no, Claro. hasta dónde se iba. Y hay cosas que son impactantes porque decís, ah, en una época de tanta censura, esto se podía decir, Ujú. y este chiste se podía hacer, y esta broma se podía hacer. Eso también te habla de lo que era la sociedad en ese momento. Entonces, para mí esa fue la forma más fresca, quizás, de acceder a algo que de otra manera me costaba un montón. ¿Te las viste todas? Sí, ¿Cuántas son más o menos?
Son 36. 36 películas. ¿Que participan ellos dos o que participan algunos sí y otros no en algunas? Mira, la serie arranca en el 73 con los dos, con Sí. los Caballeros de la Cama Redonda. Ahí son los dos. Y en todas las demás, como muy rápido, se estableció como si fuese una serie, porque si bien las dirigían distintos directores, las guionaban distintas personas, muy rápido esas pelis se convirtieron en serie. Como que hay un chico de Humanidades, de Juan, que justo escribió una vez un artículo muy lindo sobre las pelis del Medio Porcel, y él dice algo re interesante que es, la gente no iba al cine a ver la película de Enrique Caen Salaberry o la película de Sofovich. Iban a ver una de Olmedo y Porcel. Se Sí, hizo como una serie. se hizo Y siempre aparecían o los dos, o si uno era el protagonista, el otro hacía como una aparición ahí, un guiño. sí, es extraña esa dupla, porque si bien está como, no sé si copiada, pero digo, en esa época era muy común también las películas de Terence Hill y Bud Spencer, Ajá. que eran un rubio muy lindo, digo, hegemónicamente lindo, y un gordo hegemónicamente feo, digamos, para la época, si se entiende, bruto, malhumorado. Y hacían como un contrapunto, y eran muy común esas películas eh, que existiesen, ¿no? En la Argentina. Y esto funcionaba, por ejemplo, que yo, con expertos en pinchazos, funcionaban como una dupla también así, ¿no? En la cual Olmedo era tenía un papel también muy de bardearlo a Porcel, ¿no? Por su físico. Sí, y Porcel tenía, yo creo que eran dos tipos de humor, dentro de lo que era el humor compartido de ellos dos, cada uno le daba su impronta, porque Sí, Porcel era más el humor grotesco, ¿no? sí, Que él era gordo y el chiste con que se sienta en la silla y la parte, el chiste escatológico, y Olmedo era más el chanta, el cerebro de la dupla, un cerebro bastante atrofiado, porque la sí. mayoría de cosas que querían hacer les fallaban, pero era como el que ideaba los planes, el que lo convencía al otro de hacer tal o cual engaño. Así que me parece que cada uno le daba su impronta. Sí, y es extraño también la relación esa de Olmedo con las mujeres, ¿no? También con los chistes, sobre todo, que se hacían de mujeres, porque uno supondría que Olmedo sería una persona que ahora estaría cancelada incluso por las mismas actrices, y nadie habló mal del. El otro día hablamos de eso ¿con quién era que hablamos? Con Eh, Vanessa Strauss. con Marisa Strauss, sí, tienes Sí, razón. y nadie salió a hablar mal de Olmedo, ninguna chica salió a hablar mal de Olmedo, ni que la había maltratado, ni que había pasado nada extra, entre comillas, de lo laboral, ¿no? Sí, y sí salieron a hablar muy mal de Porcel. Eso Sí, me parece claro, que es sí, re sí, 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 interesante, porque en el sí, guión los dos eran, en todos los guiones uno los sí, ve y los dos son iguales, los dos sí, tarados, enceguecidos por concretar relaciones sexuales con mujeres, la mayoría de las veces no lográndolo, pero hay una diferencia importante que yo creo, y esto es algo que estoy pensando ahora acá con ustedes, pero yo creo que eso también permite explicar mucho lo que fue el post-mortem de los dos. claro, Porque en los 70, por todo lo que yo hice de archivo y leí, no es que Olmedo era el consagrado y Porcel era el segundo, para no, nada, para nada. De hecho, muchas veces las películas protagonizadas solo por Porcel medían mucho más que las que protagonizaba solo Olmedo. Ajá. Sin embargo, después, cuando ellos mueren, o sea, basta verlo hoy. Hoy Olmedo sigue siendo uno de los íconos del humor nacional, pese a todas las críticas que caben por cómo nos cambió a todos y a todas la cabeza eh, gracias al feminismo. Pero digo, a pesar de eso, Olmedo sigue siendo hoy reivindicado. Cada 5 de marzo, que es el aniversario de la muerte, salen notas, publicaciones. Siempre que se habla de comedia, se habla de él, de comedia argentina, y con Porcel no pasa lo mismo. Yo creo no. que hay algo de esto que ustedes cuentan que lo explica un poquitito. Bien. Perdón, Sí, dale. ¿había alguna chica escribiendo en ese momento? ¿Había en No, los guiones, en nada? No, 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 no. no había nada. No, no, no. En todo lo que yo relevé, los guionistas siempre eran hombres. Las mujeres solían tener roles más de tipo, bueno, ni hablar vestuario, productoras quizás, pero no, en guión, por lo general solía ser o Sofovich o Enrique Carreras,
que además de dirigir algunas escribió, pero no, mujeres no. Nada. Claro. Bueno, estamos hablando con Melissa Redondo, que es socióloga e investigadora del CONICET. Estamos hablando justamente de esta investigación que está haciendo para su beca doctoral sobre el humor argentino en la década del 70. Y bueno, y llegamos también a ella porque la escuchamos en el podcast de Moria Kazan, Sí. La One, en el cual justamente lleva como aclara un poco el panorama de cómo era la participación de las mujeres en este cine, en el que Moria se planta como la primera feminista de la escena y en la que ella dice: yo no me dejaba tocar, no dejaba que mi cuerpo fuese el humor central del sketch. ¿Esto es así como ella lo plantea? Totalmente. Mira, les voy a contar cómo fue que yo llegué a eso y me sorprendió. Moría en esa peli. Cuando yo vi por primera vez estas pelis, estaban en calidad muy mala, muy pixeladas, ¿viste? Muy feas. Yo las bajé de YouTube, no sé si eso se puede decir, pero bueno, Sí. en su momento alguien las había colgado y yo las vi ahí. Ahora están remasterizadas. Pero cuando yo empecé con esto en 2014, antes de empezar el doctorado, las vi así, calidad malísima. Y recuerdo mucho que estaba viendo la primera, Los Caballeros de la Cama Redonda, y aparece este personaje, una mujer que yo veo muy linda, pero no logro reconocer quién es. No me doy cuenta. Al toque, también Moria en esa peli todavía no se había puesto implantes, era otra cara, obviamente. Era muy chica también. Sí, ¿Cómo? 20 y pocos Era muy tenía. chica Moria Sí, también. esta peli es del 73, sí, Claro. era chica. Pero es muy loco que cuando veo al personaje, veo lo que hace, al toque me di cuenta que era Moria. Y el otro día no, perdón, cuando hicimos este podcast, cuando participé en el podcast, me acordaba de eso, que yo me di cuenta que era Moria, un personaje que yo no identificaba quién era. Además, yo la mayoría de las actrices de esas pelis no las reconocía, no las conocía. Y me di cuenta por lo que era su personaje, que era esta mujer que entendía perfectamente lo que podía hacer con sus curvas, con su cuerpo, cómo convencer a estos tarados, porque ella convence a 4 tarados, haciéndose la linda y mostrándoles un poquito de piel, y ellos caen todos sin ningún tipo de viveza. Y es una cosa muy Moria, eso. Sí. Supongo que todo esto viene... eh, se me ocurre pensar en el destape español también, que viene después del franquismo, pero esto también estaba acá en épocas de dictadura, digo, las películas, ¿no? Eso es muy peculiar. Era extraño. ¿Hay algún patrón en el cual se repite mucho la burla hacia las mujeres? ¿Me decís algún patrón en estas pelis o en Sí, general? sí, en estas películas. Sí, igual yo te diría que para mí lo que es interesante de estas pelis, y a mí me llamó la atención, porque Sí. todos vamos con prenociones a todo y preconceptos. Y a mí lo que más me sorprendió de estas pelis es que yo esperaba encontrarme mujeres estúpidas, por lo que esperaba de estas pelis, ¿no? Mujeres tontas a las que los hombres las engatusan, las cosifican, abusan de ellas. Y si bien hay muchos chistes que van en ese sentido, no es que no es que esto lo escribió, no sé, Simone de Beauvoir, Sí. pero sí sorprende bastante que en todas estas pelis, en pos del humor y en pos de cierta imagen que se construye de Olmedo y Porcel, ellos son dos idiotas. Sí. Dos Bien. idiotas. Y las mujeres, la mayoría del tiempo, captan muy rápido la idiotez que tienen ellos y cómo conseguir cosas de parte de ellos, mostrándoles un hombrito, mostrándoles una piernita, dándoles un besito en la naricita, convenciéndolos de que si estos hombres les dan dinero, un auto o lo que fuere, ellas se van a acostar con estos hombres. Y lo que termina sucediendo es que son 36 películas, yo me atrevo a decir un 70% de las películas o más, ellos no concretan con ninguna mujer, hasta hacen chistes al respecto. Es que incluso estéticamente los dos, y lo digo bien a esto, no representan, entre comillas, el macho El macho, argentino, claro. el ganador. Ninguno de Para los nada. dos. Ni Olmedo ni Porcel. Y no estoy hablando de contextura física ni nada. Pero ya ninguno de los dos, viste, tienen como una... Vos decís, bueno, entra este y se cae todo. No, entraba Porcel, no se caía nada. Entraba Olmedo y lo único que te daba era risa. Digo, no te daba. Decís, ¡ah! Qué chabón que entró, qué chongo que entró, ¿no? Para nada, y además ellos puestos muy en ese lugar de la ridiculización,
Mismo en el podcast justo pusieron un fragmentito de una de las pelis, que es muy gracioso porque Porcel le pregunta, ¿pero qué somos nosotros? Y el otro responde, dos boludos, Claro. eso es lo que somos. Y a eso se reduce. Entonces, eso fue lo que a mí más me interesó cuando empecé la investigación. No hay que irse a los extremos, por supuesto. No No, vengo a decir acá es la revolución feminista, ni una no. menos ya presente desde el 73. Pero sí está bueno hurgar un poquito más, o a mí me sirvió mucho soltar algunos de mis preconceptos con los que fui a ver las pelis, lo que esperaba encontrar, porque me sorprendí. Hubo cosas que me sorprendieron. Y Moria ahí tiene un rol central, ya que empezamos hablando de Moria. Sí, Porque ella, a diferencia de Susana, no es la ingenua. Moria es muy... A mí lo que me sorprende de esa mujer, Moria persona, ¿no? No solo personaje en películas de Aries, es que ella logró, de algún modo que yo desconozco, que los papeles que le escriben a ella sigan siendo eco de lo que es ella afuera de la pantalla. claro. Y eso es impresionante, y es desde el 73 en adelante, y como ustedes bien dicen, con censura, porque la censura no arranca en el 76 con la dictadura, No, Tato antes. era el censor de Sí, esa época, ya arranca en el último gobierno peronista, eh, y, y toda esa impronta de censura férrea, de prohibir absolutamente todo, prohibir títulos de películas. Hay una peli que es para mí una de las mejores, que se iba a llamar Mi novia el travesti, sí, y le prohibieron la palabra travesti, Mi sí, novia él, puntos suspensivos, sí. cuando en realidad todo el contenido de la película es súper interesante Sí, también. claro que sí. Yo creo que, ¿sabes qué? Volvamos, no estábamos hablando de cine ultra feminista, pero creo que hay un preconcepto sobre eso y creo que está medio dejado de lado el tema de la televisión. Yo creo que era muchísimo más asquerosamente discriminador y si se quiere machista, la televisión que el cine de Olmedo y Porcel. Digo, cuando digo la televisión de Olmedo y Porcel, no los mezclo a ellos dos solamente, sino que un montón de cosas. Me parece que era más, incluso era más peligroso lo de la televisión que lo del cine. Los programas Sí, que se hacían. sí, puede ser. Y además también me parece que... Incluso en los 90 te estoy diciendo ya, que Sí. era Sí, muchísimo, de muchísimo más, portones, sí, todos tal. ese tipo, esa clase de programas eran muchísimo más feos que esas películas de Olmedo y Porcel. Sí, y ¿sabes qué tiene también estas pelis de Olmedo y Porcel? Eh, que, por supuesto que la cuestión sexualizada y cierta división de los géneros está presente en todas, porque Sí. en el fondo lo único que quieren es tener relaciones sexuales con mujeres. Pero, Pero había otras películas también que no eran de Olmedo y Porcel que trataban exactamente lo mismo y entre comillas eran serias, digo. sí, Eh, tal cual, absolutamente, por supuesto, y que las mujeres estaban ahí de obvio. forma seria, Sí. cosificadas. Pero lo que me sorprende a mí de estas pelis es que también tienen toda una gran arista de la que no solemos hablar, o por ahí alguien lo hizo, digo, yo he leído poco Sí. de esta pata, pero es que tiene mucha reflexión sobre la coyuntura política. Siempre Ajá. pensamos el humor de Almeida y Porcel como un humor apolítico, que no se metían en nada, por eso no lo censuraron, y quizás un humor más del tipo Tato Bores, ¿no? Para hablar de un contemporáneo de esa época, como el humor decididamente político, partidario, explícitamente, no partidario porque Tato profesara tal o cual partido, sino porque alusiones directas Claro. a la situación política. Pero no Almeida y Porcel, yo siempre cuento, por esto que les decía, yo nací en el 88 y yo hago archivo y demás, pero a mí me pasaba en un momento que yo iba viendo las pelis y yo me daba cuenta que algunos de los chistes yo no los estaba captando porque eran una alusión a alguna cosa chiquitita de ese contexto, que quizás no trascendió mucho, pero la declaración de tal o cual político, la declaración de tal o cual militar, algo que dijo el ministro de Economía, que yo después tenía que ir a googlearlo, a preguntarle a quien es mi director de tesis, que él también estudia ese periodo, che, ¿esto qué es? Porque, Claro, ¿cuál era el hipervínculo en el claro, cual se... exacto, porque la alusión es constante. Entonces estas pelis saltaron a la fama y digo, y quedaron en la memoria como esto, mujeres desnudas, los piolas. Sí. Y yo les encuentro algunas otras cosas que son súper interesantes para pensar los 70 y los 80.
¿Y qué es lo que entonces cautivaba, ahora hablando no tanto de la producción sino del público, qué es lo que vos entendés que es lo que cautivaba al público, que hacía que lo consumieran y que entonces esto alimentara la rueda de la producción? Para mí, lo que tienen Olmedo y Porcel, igual esto ya es, lo practicamos acá y después veremos si se suma la tesis. Una En vías de hipótesis. producción. Pero para mí tiene mucho algo del espejo, o sea, el público al que les hablaba Olmedo y Porcel se veían muy reflejados. Quizás en cierta relación con hombres y mujeres, pero digo, también se iban a reír un poco de ellos, porque hay algo medio de losers. Pero para mí también le hablaba a un público que políticamente se ubicaba en el mismo lugar en el que se ubicaban las pelis. ¿Cuál era ese lugar? Era un lugar un poco como prescindente de lo político. Era un grupo de gente que no era, ni estoy militando, convencido en contra de la dictadura militar o una afiliación, no sé, con el peronismo. No, ese no era el público. No. Por supuesto que el peronismo podía ver esas películas, pero digo, yo pienso, cuando se escriben estos guiones, en qué público están pensando quienes escriben. Y para mí estaban pensando en algunos grupos sociales que ante ese escenario tenían una cosa medio prescindente con lo político. No necesariamente un apoyo total y al 100 a la dictadura militar, pero tampoco un rechazo, una militancia de rechazo, un involucramiento en la acción política directa, no, para nada. Y me parece que hay algo de esa identificación, de ese te estamos hablando a vos y mirá cómo entendemos así lo político, en un contexto en que lo político estaba muy polarizado y lo que más ruido hacía eran estos dos polos que estamos nombrando, ¿no? Claro. Sí. Seguramente también había algo en Aries, en la productora, que era que ganaban mucho dinero, porque hacían, no sé, 10 películas por año, o más también, no sé. No era solamente Olmedo y Porcel. Digo que esos eran los tanques que sacaban, tendrían un par de sueldos caros, que eran los actores, nada más, y después todo era bastante, viste, sacamos un hotel, un canje de un hotel, otra cosa acá, y Sí, recaudaban, el casino de Mar del Plata y y todo recaudaban ahí. mucho dinero. O sea, eran películas que se veían, o sea que los jueves, yo tengo un amigo que fue a ver algunas en esa época, porque era amigo de Balá, entonces lo llevaban a esos estrenos de esas películas, y se cortaba la calle, cuando las estrenaban en calle La Valle, Ah, la Valle, sí. La Valle, se paraba, o sea, era todo un mar de gente para ver el estreno de la película y llegaban como en Hollywood realmente los actores, ¿no? Era bastante... Para ver una trama reiterativa hasta el infinito. Sí, pasó con las películas de Palito también, digo, en esa época también estaban las películas de Palito, ¿no? Sí, pasa que las películas de Palito, no, repito, no, digo, este no es mi tema específico de No, no, investigación, no. es un poco más de oído, pero las pelis de Palito tenían una cosa un poquito más, demasiado más tolerante con las Fuerzas Armadas. Sí, de hecho, Bastante poco obsesiva. filmaban adentro de los cuarteles, digo, en Sí, muchas y la cosas. imagen que daban de lo que eran esas Fuerzas Armadas era Claro. bastante lavacara. Yo no me atrevería a decir lo mismo de las películas de Olmedo y Porcel. De No. todos modos, a esto que ustedes decían, justo hace un tiempo, creo que hace 2 años... ¿Qué salieron está? ¿Dos las- colimbas se divierten de Porcel y Olmedo? ¿No Sí, más? pero Los Colimbas se divierten fue a posteriori A de la posteriori. dictadura. Ahí va. Eso sí, iba a decir muy jugado, sino hacerlo Sí, no, durante. no. Sí, fue después y de hecho hicieron dos, Los Colimbas al ataque, Los Colimbas se divierten, y en la primera tuvieron el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque eran películas súper exitosas y porque creyeron que iba a ser un buen lavaje de cara, y en esas pelis las Fuerzas Armadas quedan como idiotas. Claro. No sé si ustedes lo vieron, Sí, pero sí, quedan sí. como idiotas, entonces para la segunda, de la de Los Colimbas, le sacaron el apoyo. Y todo esto lo sé porque hace poco salieron las memorias que escribió Héctor Olivera, Ajá. Sí. sobre su vida en Aries, salieron en el año 2021, me parece. Ah, no sabía, debe Y ser ahí fantástico eso, ¿no? están buenísimas. Él bueno, Sí, un sí. personaje Desopilante. desopilante, es un personaje. Pero ahí él menciona algo que para mí fue súper interesante, que él dice, nosotros con Aries éramos geniales, crecimos como ninguna productora, pero nuestra espina dorsal fueron las películas de Olmedo y Porcel. Con Sí, la claro. plata que nos entraba de eso, financiábamos los proyectos más locos, más jugados, la Patagonia Rebelde, porque digo, Aries era eso.
Sí, Era sí. Sí, sí, Olmedo y Porcel y la Patagonia Rebelde. sí, sí, tenía un amplio espectro, pero de verdad que eran películas que recaudaban un montón. Y yo no sé si estaban prohibidas esas películas menores. ¿Había una calificación? Sí, sí, sí. Todas prohibidas para menores de 18. De 18, Sí, de 18. exactamente, todas. También era un momento que era como de parejas yendo al cine, ¿no? También a ver esas películas. Sí, Era muy cine parejero. sí, y muchas mujeres, de hecho, acá viene la cosa medio personal, pero una vez, yo ya estudiando este tema, encuentro un regalo que le había hecho, mis papás se conocieron de adolescentes, un regalo que le había hecho mi mamá a mi papá cuando cumplieron no sé cuántos años de novios, y ella le había armado un listadito de todas las pelis que habían visto juntos por año, una cosa muy de mi Hermoso. madre, muy detallista, muy lindo. Amoroso y alto archivo para tu Alto investigación. archivo para mí, eso se perdió en una mudanza, lamentablemente, pero me sorprendió la cantidad de películas de Olmedo y Porcel que veían juntos, que yo decía, pero Claro, Claro. ¿vas a ver esto? Todas, todas. sí, es que es muy curioso eso. Yo llegué a ver algunas en esa época de colado en el cine. No es que tenía, pero del 78, yo tenía 12 años y por No, ahí re chiquito. ¿Eh? Sí, pero yo nací en una ciudad muy chiquita que te podías quedar en el cine escondido si daban una en la primera y después en trasnoche Claro, te podías quedar escondido y ver, qué sé yo, vi El Exorcista, vi El Hombre Elefante así, Claro. escondido, o Carrie, escondido, porque eran prohibidas para menores de 18 eran las películas, ¿no? Que no sé si era tan, ahora no son tan prohibidas. Hay películas para menores de 16 que son recontra una mil veces locura. más fuertes, gores, con sangre, Sí. con cosas. Y recuerdo que no era solo cine de pajero, ¿viste? Porque uno pensaría que iban todos pajeros. No, era como un cine medio familiar, ¿viste? A partir de los 18 se iba a ver las películas de Olmedo y Porcel. Digo, no pasaba como una cosa muy de pajero la película. Después Sí, creo que se le dio como un tinte más pajero, pero creo que todo eso fue la televisión, no el cine. sí, yo estoy de acuerdo con vos. Puede haber la televisión y también después los discursos que Sí, vinieron, que Claro. por claro, suerte vinieron, ¿no? Pero eso hace sí, que de revisar el pasado con los ojos del hoy, que para mí eso es un poco injusto para con el pasado. sí, Porque si bien es medio imposible, tendríamos que tratar de reconstruir lo más que podamos el contexto en el cual algo se sí, produjo. Y es lo que vos decías exactamente, o sea, las películas de Olmedo y Porcel no eran ni las únicas no. ni las peores en cuanto a la representación de mujeres, la división de géneros, el retrato de lo que era una mujer, de lo que era un hombre. Así que quizás por eso es que, bueno, lo que veníamos charlando no era la película que va a ver el pajero. No, no, Claro. no, no. En el mundo había otras cosas, hubo algunas otras duplas, salvo que antes nombramos así, como estas, Bueno, siempre se trata, en esa época digo, en esa época, mira, siempre la alusión directa es el gordo y el el flaco. gordo y el O sea, flaco. Claro. que de hecho no solo es la alusión directa, sino que en un punto, al menos lo que yo vi en la prensa que relevé, había un intento, como un esfuerzo muy grande por hacer ese paralelismo, ¿no? Porque digo, el gordo y el flaco ya eran dos personajes consagrados, una dupla cómica muy consagrada. Sí. Todo el tiempo se ve en los diarios, en las publicidades de las pelis, que el gordo y el flaco de nuevo, el gordo y el flaco, el gordo y el flaco y el gordo y el flaco, para mí también con cierta intencionalidad, como para a ver si se contagiaban un poquito de esa fama internacional que ya tenía la dupla del gordo y el flaco. Pero ¿Funcionaron en otros países? eso te iba a contar. Vos sabés que estaba charlando una vez con una chica de Perú y yo le cuento lo que investigo y y le cuento, bueno, en realidad yo llegué por Olmedo, entró por Cel también en la volteada, pero a mí me interesa el humor de Olmedo por ídolo popular que al día de hoy se sigue reivindicando. Y esta chica tenía mi edad un poquito más y me dijo, qué loco que acá Olmedo es el que se Sí, terminó reivindicando. Para nosotros el gracioso era Porcel, porque claro, Olmedo era el argentino. El claro, humor de Olmedo era la alusión a la argentinidad y al chanta argentino. Y Porcel era un humor más for export, porque era lo barroco, el chiste de me siento en la silla y la rompo, el chiste de fui al inodoro
y hacen un montaje con una explosión. Es que el chiste era el chiste del gordo. El gordo servía para eso, para hacerle chistes Exacto. sobre su cuerpo. Y Porcel lo tenía, además de su cuerpo, una cara que la manejaba muy bien. Era muy expresivo. Era muy sí, expresivo para ese tipo de cosas. Sí, pero sí. en realidad a mí nunca me dio, pero cero gracias me dio alguna vez Porcel. No, nunca tuve un tipo de cosa. Olmedo sí, Olmedo. El otro día estaba viendo un recorte de una película donde lo trata como si fuese, no sé si le dice Robert Redford. A Porcel. A Porcel, que le Como empieza a decir, no, pero vos sos re flaco, sí. sos como Robert Y en otro país eso no se entiende nada. Sí. Nada. Bueno, esa peli es particularmente interesante para nosotros los argentinos. Me encantaría hacer como la prueba de que la vea gente de otros países, a ver si le causa algo de gracia. Porque esa peli, que es encuentros muy cercanos con señoras de cualquier tipo, en la que pasa todo esto de Robert Redford, es una peli en la que se juega mucho con chistes de argentinidad, porque es la peli que es en el contexto del Mundial. Sí. Ajá. Esa peli se filma en el 78, poquísimos meses después de que terminó efectivamente el Mundial, en la vida real. Sí. Y la cantidad de chistes sobre lo que el argentino debería ser, el argentino no es, la chantada, cómo disfrazamos la chantada, es súper interesante, pero es esto que charlábamos. Yo no sé si esa película No se la ve un extranjero si le causa gracia. No se entiende. Es una gran película esa actoralmente de Olmedo tiene un momento muy alto, porque sobre todo hay mucha improvisación ahí en muchas cosas y está muy bien ese nivel de chiste. No es tampoco tan cancelable. No, esa está muy buena. ¿Y sabes qué es lo que para mí es re interesante de esa peli? Antes de verla, yo trataba de buscar info de todas las pelis antes de leerlas para ver qué se decía en la época y qué sé yo. Y en la época, re bien recibida. A posteriori, se dice de esa película que es muy afín al régimen, que es una película para lavado de cara. Pero en realidad, cuando vos ves la peli, es medio gracioso que citan un discurso oficial. En una parte Olmedo quiere convencer a Moria de algo y le dice: tenés que ayudarme, en un engaño, ¿no? Sí. Tenés que ayudarme, porque si no, ¿qué van a pensar de nosotros los extranjeros? Tenemos que limpiar nuestra cara para que el mundo vea que los argentinos somos honestos, somos buenos. Todo un discurso que en la oficialidad circulaba, ¿no? Porque era uno de los objetivos de ese campeonato mundial de fútbol. Pero en la película lo que está pasando es que Olmedo le está diciendo: che, ayúdame a estafar a estos extranjeros. Le dice todo ese discurso para el sentido completamente opuesto, que es: ayúdame, vamos a mentirle a estos giles para que nos den plata y nos ponemos un teatro y chau. Y nos vamos, sí. Entonces esas lecturas así tan, viste, como se estrenó durante la dictadura y habla del mundial, entonces tiene que ser afín al régimen. Bueno, más o menos, tampoco era súper revolucionaria, pero más o menos eso de afín al régimen. Muchas gracias. Gracias, Melissa, muy interesante. Melissa, muy interesante todo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Estuvo buenísimo para mí. Un beso. Bueno, chao. Un beso enorme. Chao, chao.